Esta melodía que acabamos de escuchar pertenece a lo que conocemos como un tonal. Y un tonal acá en la costa ecuatoriana es una geometría sonora. Es decir, es música sacada de una geometría. Eh, Vamos a ver. eh, Nosotros para llegar a este conocimiento tomamos a la cultura huancavilca, nuestra cultura nativa, la heredera de 12.000 años de cultura acá en el litoral ecuatoriano. La música forma parte del modelo astrobiológico del mundo huancavilca, el mismo que es representado por símbolos icónicos, geométricos y numéricos. Partimos con esta hipótesis desde hace cerca de 25 años atrás, cuando comenzamos las investigaciones acá, y preveíamos de que existía un elemento más allá de lo que conocemos en el mundo occidental, es decir, más allá del análisis de partituras, más allá del análisis y de los elementos de conceptos de armonía o de melodía que tienen, ¿no? Para llegar a eso, vamos a hacer rápidamente una síntesis de este razonamiento. En el año de 1605 fueron reducidos. Le dijeron a los indígenas de la costa, métanse en unos pueblos porque nos vamos a coger las tierras. Entonces, los indígenas de acá de la costa, del sector de la península, decidieron reducirse en el pueblo de Chongón, en el pueblo de Chanduy, en el pueblo de Santa Elena y en el pueblo de Colonche. Esa fue una decisión de ellos y se redujeron. Para los que somos de acá, de estas latitudes, esos pueblos los conocemos porque son pueblos todavía vivos. Eh, en el año de 1784 la iglesia les instaura un juicio por idolatría a todos estos indígenas, porque ellos continuaban haciendo actos un poco fuera de la ley y de la religión. Se dice que el demonio es adorado por estos indios normalmente en el campo o en el cerro cercano al pueblo. Una vez allí miren hacia otros cerros como el de San Borondón, el Ostionar o el Chimborazo, ya que con ellos se identifica. Es decir, desde acá del litoral ecuatoriano se mira hacia los cerros mayores. Y nosotros nos preguntábamos por qué fue tan importante este elemento para poder juzgar a ello. Entonces comenzamos a ver de que en repetidas ocasiones, desde la parte colonial, desde los momentos republicanos, siempre se hacía énfasis acá en la costa ecuatoriana y en todo el Ecuador sobre la visión del Chimborazo. Entonces, en estas últimas fotos vemos desde Guayaquil, desde aquí de donde estamos, de cómo se ve el volcán Chimborazo en determinados años acá. Lo vemos ya en este Guayaquil moderno, cuando en el año 2012 se nos presentó de esta manera. Lo vemos también desde otro lugar que es Bodegas, Babahoyo, y así lo vamos viendo en repetidas años y en repetidas partes de la península. Y de hecho, en nuestro escudo nacional se encuentra la visión del Chimborazo visto desde acá, desde el litoral ecuatoriano. Pero ¿por qué es importante para nosotros eso? Eh, lo más importante para nuestras culturas fue nuestro desarrollo agrícola. Es decir, para poder tener asentamientos y no ser grupos nómadas, necesitábamos saber controlar el tiempo. Nosotros decimos amarrar el sol. En el mundo andino se dice la intihuatana o la piedra que amarra al sol, porque con ello se forman calendarios. Un calendario permite la división espacial del mundo, la división temporal y también sirve para los pronósticos. Pronosticar qué es lo que va a pasar más adelante. Va a haber lluvias, van a haber las temporadas de aguas, las temporadas de sequía. Entonces, esa síntesis se logra a través de lo que se conoce como relojes solares. El reloj solar es un útil geométrico que todas las culturas ancestrales o astrobiológicas del planeta lo han desarrollado. Y se desarrolla básicamente porque cada ciudad o cada cultura está ubicada en una latitud del planeta y por lo tanto esos relojes solares tienen distintas geometrías. Esta geometría que vemos aquí es la que nos corresponde a nosotros los ecuatorianos porque estamos en la mitad del mundo. Si nosotros estamos en ese punto central,
Hacia el solsticio de junio, desde acá, desde Guayaquil o desde cualquier parte del Ecuador, siempre habrá una deriva de 23.5 grados del sol hacia el norte. Y en el solsticio de diciembre, el 22 de diciembre, el sol pasará al otro lado, hacia el sur. Y en los equinoccios, el 21 de marzo y el 23 de septiembre, pasará por encima de nuestras cabezas y se dice que ese día no hay sombra. Es el día de la no sombra, cuando estamos así y acá en Guayaquil nos asamos. Cuando usted tiene esa figura horizontal y la gira 90 grados, porque en nuestra cosmovisión y en nuestra cosmovisión lo que sucede en la tierra sucede en el cielo y todo lo que sucede en el cielo sucede en la tierra, esto forma lo que llamamos la estrella solar ecuatorial o la estrella del sol ecuatorial, la famosa estrella de 8 puntas que la encontramos en todas las culturas del Ecuador, inclusive en el Palacio de la Asamblea Nacional, ¿no? Esa figura, si unimos esas aristas, nos forma esta otra figura. Esta otra figura ya es un desarrollo propio y local de la cultura huancavilca, porque la cultura huancavilca en este caso es un sello precolombino que se encuentra en el Museo de la Casa de la Cultura, es un sello en donde nos indica pues toda nuestra cosmogonía. La parte exterior existen 12 elementos que son los 12 meses del año, la bóveda celeste con todas esas estrellitas, luego tenemos las caritas, esas caras que se ven es la luna nueva y la luna llena, la luna nueva es la oscura, la luna llena es la clara, y luego viene la famosa estrella huancavilca, asentada sobre una silla de poder, nuestras famosas sillas de poder humanteños huancavilcas, ¿no? Esa cosmogonía, que es una síntesis de lo que nosotros acabamos de ver, nos dicen de que al encontrarla desde estas pequeñas figurinas de la cultura Valdivia, 6.000 años atrás, pues ya tenemos una referencia de que se está utilizando esta geometría y estos calendarios solares desde el posterior Las Vegas. Esta misma geometría sirve para la geodesia. Es decir, cuando uno coloca una estrella solar en un sitio ceremonial, los pueblos se alinean. Nuestros pueblos del litoral ecuatoriano enrumban. Y lo que decían cuando les instauraron el juicio, se ve claramente de que, por ejemplo, Colonche, que se encuentra al norte, está en línea recta con Chanduy, al sur, y que Santa Elena, que se encuentra hacia el oeste, está en línea recta con Chongón. Forma una gran cruz geodésica alineada perfectamente al eje de la Tierra. Eso lo sabemos ahora, obviamente, por las fotografías satelitales, lo sabemos porque nuestros mapas del IGM, del Instituto Geográfico Militar, asimismo. Y esta era la forma o la tecnología como los huancavilcas, los manteños huancavilcas pudieron viajar hacia el Perú, hacia Chile y al norte hasta México. Y es la forma también de cómo ellos navegaban tierra adentro. O sea, se navega en el mar afuera y tierra adentro. Y la forma de navegar tierra adentro era colocando estas mismas geometrías y alineando los pueblos. Cuando usted hace eso, sabe hasta dónde quiere llegar. Entonces, la mayoría de nuestros pueblos ancestrales están alineados. Pero no solamente eso. Cada una de las comunas de acá del litoral ecuatoriano, cuando usted se acerca a las iglesias y se para al frente, usted se da cuenta de que, está en un rumbo. Y ese rumbo pertenece a la Cruz Huancavilca. Es decir, nuestras iglesias en estas comunas que nosotros las visitamos los fines de semana o en feriado más comúnmente, Montañita, Valdivia, Libertador Bolívar, Olón, Manglar Alto, y nos vamos a bañar y todo, estamos en tierra ancestral, alineadas geodésicamente. Los músicos, aquí no sé si tuvieron la oportunidad de ingresar a las exposiciones que tenemos aquí. Hay una exposición que se llama Tonal Huancavilca y justamente ahí se encuentran estas evidencias de cómo los músicos, de cómo se traslada esta geometría
a la música y a los mismos instrumentos. Estos instrumentos, por ejemplo, que están exhibidos ahí, estos músicos tienen unos instrumentos de viento, antaras, les llaman aquí en el Perú, zampoñas, sicus. Son zampoñas o flautas de pan, le dicen en Europa, pero tienen esta forma particular, que son una cruz huancavilca de 7 notas, 7 tubos, 7 elementos. Este músico, con el cual representamos toda esta cosmogonía, tiene este instrumento de 7 notas. ¿Cómo llegan ellos a estas 7 notas? Nuevamente pasamos de esa geometría a un reticulado. Es decir, cuando nosotros comenzamos a unir cada uno de estos puntos entre sí, a tirar hilos, como llaman en las comunas tejedoras, vamos a hilar, vamos a amarrar. Una vez que uno hace el amarre y forma este reticulado, nosotros vemos de que se crean muchas cosas. Una de las cosas son los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales, tanto los antiguos como los contemporáneos, tienen que tener una forma, un reticulado que les dé sentido. El sentido que tienen los instrumentos musicales cuando un luthier los crea es el sentido que va más allá del simple hecho estético. Va en el sentido de la comunión con una tradición, con una geometría, con un espíritu, con una cultura, como llaman en Europa, con un duende. Con un espíritu que debe estar en el interior del instrumento. Ese instrumento que ustedes están viendo ahí, que no es otra cosa que el diseño del instrumento que está exhibido acá. Es decir, las maringuas, que se tocan en escenarios nacionales e internacionales. Este diseño, que también se basa en el reticulado de nuestra cultura huancavilca, da lugar a estas guitarras con las que hemos estado tocando en todo el mundo, en China, Alemania, Seúl, Qatar, en todas las partes. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente nuestra geometría, porque básicamente los conceptos de nuestra cultura tienden hacia la globalización de lo humano. Esta guitarra arpa, sacada de la proporción 4:1 de nuestra cultura huancavilca, que es la que tenemos exhibida y con la que hemos dado innumerables conciertos. La guitarra triple mástil, la Diablo Uma, como le llamamos nosotros, también es una guitarra que se ha paseado por todas partes y básicamente obedece a esta geometría. El último diseño, este diseño de la guitarra La Valquiria, es un diseño en el cual nosotros lo estamos desarrollando ya para su reproducción a nivel industrial. Y pues tener obviamente ya una reproducción en masa, ¿no? En las mismas comunas, porque eso es lo importante, de que este laminado de bambú o de guadúa se está realizando en las comunas de Dos Mangas, de allá de Santa Elena, ¿no? La geometría musical, ok. Cuando nosotros revisamos este elemento de la cruz huancavilca, nos damos cuenta de que existen unas relaciones místicas. Es decir, de que al interior de las comunas no solamente es el diseño, sino que ese diseño está relacionado con todo un universo de cosmogonías, está relacionado con los distintos momentos y con los distintos colores, con los distintos animales y con los distintos espíritus que existen en todas estas comunas. Forma una rueda armónica en la cual los antiguos, la gente que vive allá en Libertador Bolívar, que vive en Olón, que vive en Manglar Alto, interpretan de una manera distinta. Y lo vemos tocando un violín, pero ese violín no tiene nada que ver con lo occidental, lo afinan de una manera distinta, lo hacen sonar de una manera distinta. El repertorio es totalmente distinto. Forman esta cruz o esta geometría de colorimetría que responde justamente a estas culturas. Yo quiero en este momento mostrarles cómo suena un tonal huancavilca, una geometría sonora huancavilca, y quiero pedirle al artista y luthier, música y luthier, Ángela Zambrano, para que me acompañe para interpretar esta geometría sonora.
Una.